Bueno, yo llegué siendo niño, pues, tenía exactamente 17 años, 10 días. ¿En qué año? Llegué yo el 30 de marzo del año 1960 a la Escuela de Aprendices de la Maestranza San Bernardo. Ahí estuve 3 años. Ahí formaban los futuros profesionales de la Maestranza San Bernardo y ahí quedamos de planta en el año 63. ¿Y cómo llegó a la maestranza? Bueno, llegué postulando al colegio y ahí al sacar buenas notas uno quedaba, porque hacían una selección de cierta cantidad de personas y quedaban, digamos, los que necesitaban para la época. Además, yo llegué en la fecha que no habían ingresado trabajadores durante bastante tiempo, porque de acuerdo a los trabajos del Consejo Obrero de la época, dejaron de ingresar personal para ascender un poco a la gente que estaba en servicio. Entonces, cuando yo llegué, había una gran diferencia de edad entre yo con 17 años y los que estaban ahí tendrían sobre 35 o 40 años. Entonces, yo me creía la guagua. ¿Por qué? Porque los encontraba todos viejos. Sin embargo, ahora ya tengo como 50 años más que ellos. Así son las cosas. ¿Y cómo era la dinámica entre esa diferencia de edades, por ejemplo? Mire, no eran muchos problemas porque los ferroviarios nos caracterizamos siempre por ser muy solidarios entre nosotros. Los mayores le enseñaban a los más jóvenes y los jóvenes que llegábamos de colegio llegábamos un poco más intelectuales, entonces intercambiamos mucho eso y a todos nos sirvió. Por eso la Maestranza San Bernardo y en general Ferrocarriles fue grande por eso, porque fuimos solidarios entre nosotros y siempre teníamos el criterio de que entre güeyes no hay con nada. Entonces, nosotros en ese sentido íbamos creciendo juntos y a la larga, cuando los que entrábamos jóvenes llegábamos a los niveles superiores, ya sabíamos todo el teje y maneje de lo que era la empresa y éramos verdaderos profesionales en el tema. No lo digo por mí, lo digo por todos mis compañeros, porque todos crecíamos juntos. ¿Y hasta qué tiempo trabajó en la maestranza? Yo trabajé hasta el 17 de septiembre del año 93 y salí por la ley 19.170, salimos indemnizados. Ya, pues cuéntanos un poco de eso. Mire, esa ley salió en el gobierno de Elwin, de don Patricio, y esa ley nos ofrecía que a los que teníamos 30 años de servicio en la época, podíamos irnos indemnizados con el 100% de nuestro sueldo y además nos iban a aplicar el reajuste de la administración pública. Bueno, y así fue, pues, yo salí el 17 de septiembre del 93, indemnizado por esa ley, y me jubilé, lógicamente, a los 65 años de edad, pues, el 20 de marzo del 98, o sea, del 2008. Desde ahí para acá, ahora yo soy jubilado. ¿Y entre tanto a qué se dedicó? Hice algunas cosas por ahí, pues, yo era tornero allá en la Maestranza, pues, hice mi carrera como tornero. Bueno, después la carrera me llevó a inspector de medición y a la larga di examen para jefe de taller y me fui supervisor. Esa fue mi carrera. Y cuando salí de la empresa trabajé en otra cosa, trabajé haciendo estructuras metálicas, pues nada que ver con mi profesión. Hice la cruz que está sobre el Cerro Bobadilla, ahí un poco más allá de Talca. Esa cruz grande que está en el cerro, esa la hice yo con mis hermanos. Los 3 hermanos trabajamos ahí, hicimos esa cruz grande. Y trabajé en estructura hasta algún tiempo, cuando después ya dije, ya hasta aquí me retiro y me fui a los laureles. Entre comillas, porque igual no trabaja. Ahora luego pasando al tema de la actividad social que se desarrollaba dentro de la industria, vamos a hablar primero del gimnasio ferroviario. Usted me dice que llegó en el año 60 y el gimnasio se construyó entre el 59 y el 62. Claro. ¿Usted fue parte de ese proceso? ¿Qué recuerda de eso? Claro, mira, yo me recuerdo de que, bueno, los ferroviarios en el fondo compraron en el año 1943, compraron un terreno que había ahí con una casona vieja. Pero la intención de los ferroviarios san bernardinos era construir una sede social que no teníamos, porque los viejos en ese tiempo se reunían en los carros, en la maestranza, se reunían así medio extraños adentro o en lugares que no eran muy ad hoc para el asunto.
Entonces pensaron siempre en una sede social. Y la intención era hacer una sede social, la hizo. Pero después, lógicamente, cuando se empezó la construcción, ya empezaron a construir, construyeron la parte exterior del gimnasio, todo lo que es el edificio, y de ahí pensaron en hacer un gimnasio. En San Bernardo debemos recordar que allá por los años 60 no había ningún otro palacio en San Bernardo. Pues. Ahora no, ahora está el liceo, está el de la municipalidad, el de la Guaya, hay varios. Ahora hay varios, pero en ese tiempo estábamos nosotros nomás. Y ese gimnasio a la larga se construyó en la forma que está, que ahora está un poco deteriorado, pero fue grande, pues ahí venían de todas partes, investigaciones, lo ocupaba Carabineros, lo ocupaba la Fuerza Aérea, los militares, todos lo ocupaban el gimnasio ferroviario porque no había otro. Se hicieron ahí los grandes campeonatos de básquetbol de Chile. Ahí me acuerdo que después de, ya lo habíamos construido ya, y estaba alajado más o menos como está ahora. Aquí debutó la señora Gloria Simonetti, cantó 2 canciones porque no sabía más, pues. En esa época, bueno, ahora es una estrella, pero en ese tiempo se usó para muchas cosas. Los grandes campeonatos de Davis, venía todo San Bernardo a jugar aquí, pues. Y ahí fuimos creciendo y se construyó a la larga todo lo que hay ahora. Se construyó con algunos aportes fiscales. En el gobierno de don Eduardo Frei Montalva se nos otorgaron 20.000 escudos de la época. Un regalo al Estado que estuvo firmado ahí por el ministro de Hacienda y salió en el presupuesto de la Nación en esa época. Y más adelante, en el mismo gobierno, se aprobó una nueva ley donde autorizaron a la ex Caja de Retiro y Previsión Social de Ferrocarriles del Estado para que nos prestara a nosotros 100.000 escudos de la época para terminar el gimnasio. Y se nos iba a descontar por planilla para pagarle a la caja de acuerdo a las condiciones de intereses y plazos. Y así se hizo. Por eso nosotros siempre hemos dicho que nosotros fuimos los grandes constructores del gimnasio. Pero en el fondo los ferroviarios siempre pensaron de que este gimnasio, como en ese tiempo no había otro, iba a ser el gran gimnasio de la comunidad. Por eso que venían todos, venían las ferias libres, venían los que eran los persas futuros que habían. Esa gente, toda esa gente se reunía en el gimnasio, gratuitamente. ¿Por qué? Porque era el gimnasio de los trabajadores de San Bernardo. O sea, ¿quién administraba el gimnasio? Lo administraba los que éramos los dueños del gimnasio. Dueños entre comillas en el fondo, porque el gimnasio se compró el terreno con la personalidad jurídica de la Unión de Obreros Ferroviarios de Chile. Entonces, pero los administradores del gimnasio era el Consejo Obrero de la Maestranza San Bernardo. Ahí los dirigentes administrábamos el gimnasio. A algunas instituciones grandes que nos hacían aportes sociales, porque no se podía arrendar, porque el gimnasio no era para arrendarlo, sencillamente se prestaba. Y si alguien nos ofrecía algo, se recibía, que iba en beneficio, digamos, de los socios. Bueno, los socios del Consejo éramos todos los que trabajamos en la Maestranza San Bernardo, salvo que alguien no quisiera ingresar. Pero los administradores éramos el Consejo Obrero Ferroviario de la Maestranza, y después se incorporó, allá por el año 81, el presidente Gabriel González Videla, y esa locomotora que él inauguró se llamó Gabriel González Videla y fue la primera locomotora hecha en Chile, con todos los repuestos ingresados, hecho porque nosotros teníamos el taller de fundición más grande de América, de la época. Ahora, bueno, ya no existe, pero fue el más grande de América, hacía las grandes piezas, y no solo para la maestranza, sino que para otras partes también. Nosotros éramos una gran empresa, teníamos más de 100 tornos, pues. Entonces hacíamos cualquier cosa, teníamos todo tipo de máquinas y herramientas, antiguas, lógica, igual que nosotros, pero en ese tiempo era grito y moa, hacíamos de todo. Pero las grandes conquistas sociales que tuvimos lo hizo el Consejo Obrero Ferroviario de la Maestranza. Y les voy a contar una anécdota al respecto. En una oportunidad, bueno, nosotros antiguamente cuando las personas se enfermaban, no les pagaban las licencias.
y se logró que le pagaran la licencia médica a los que se enfermaban en la Mastranza y en Ferrocarril. Y el presidente Eduardo Frei Montalva le dijo a Guillermo Cruz, que era el presidente del Consejo de la época, le dijo, ahora los ferroviarios van a pasar enfermos, le dijo el presidente a la gente del Consejo. Y Cruz le dijo, no, presidente, le dijo, ahora vamos a tener derecho a enfermarnos. Son datos curiosos que uno se acuerda de las épocas, de dirigentes que a la larga desaparecen y se olvidan. Pero esa conquista de ese año fue una de las más importantes, porque después todos teníamos derecho a licencia a enfermarnos y, bueno, y a descansar a la casa. Mira, es imposible no preguntar respecto a los compañeros suyos que fueron detenidos y ejecutados políticos durante el Estado. ¿Los conoció? ¿Recuerda algo de ese episodio? Mire, yo al que conocí bien, porque trabajaba con él, fue a Joel Silva Oliva. Bueno, él tenía un pensamiento político, pero yo era bien amigo de él, porque yo en ese tiempo estaba becado en la Universidad Técnica del Estado. Estaba estudiando ingeniería con mención mecánica. Bueno, entonces, él pertenecía al Partido Comunista y las becas en ferrocarriles las administraba ese partido. Entonces, bueno, yo era amigo de él porque era compañero de trabajo, trabajábamos al lado. Lo que yo sí puedo decir es lo siguiente. Yo nunca le vi a él una actitud que dijéramos, este gallo es súper extremista, o sea, tengo que hacerme un lado de él. No, entonces, se extraña cuando, yo me acuerdo que el día de pago, era día de pago cuando detuvieron a los compañeros en la Mastranza. Y él estaba cerquita mío y había otro compañero, le dijo, oye, llévale la ficha de pago, los pagan en un sobre a nosotros. Llévale el sobre a mi señora, le dijo. Y entonces yo estaba más allá y le digo, ¿y por qué? No, dijo, ¿por qué a mí me van a detener? Y lo tuvieron. Se lo llevaron a Joel y de ahí no lo vi más, pues. Nunca más, Joel Silva Oliva. El único que tuve contacto directo con él. Los otros es más esporádico porque eran de otros talleres, pues. Entonces ahí su pensamiento, su posición, su forma de actuar no la podía ubicar. Pero la de Joel Silva, sí que yo puedo decir que por lo menos lo que yo me di cuenta, nunca lo vi en una posición así que dije, no, pucha, compadre, no, ¿me entiendes? Así que es lo que puedo ver de él. Siempre fuimos bien cercanos, era un buen trabajador, bueno, como todos. Hace poco se declaró el gimnasio como Monumento Histórico Nacional. Sí. Usted como parte del proceso de construcción, como una de las constructoras de ese gimnasio. ¿Qué significa eso? Bueno, mire, nosotros al comienzo, cuando vimos que este gimnasio alrededor del año 18 lo vendió la Corporación de Ferroviarios de Chile, nosotros tratamos de recuperar la personalidad jurídica del Consejo Obrero. Hicimos además una declaración. Nosotros dijimos que si recuperábamos el gimnasio, lo íbamos a entregar a bienes nacionales. Para que bienes nacionales se lo pudiera entregar a la Municipalidad de San Bernardo. Y acá nosotros nos dieron una sala para poder trabajar ahí, porque nosotros ya el gimnasio no lo usamos, porque casi todos ya tenemos alrededor de los 80 o más, como en mi caso. Entonces, ¿para qué queríamos el gimnasio nosotros en este momento? Pero lo podía usar la comunidad. Nosotros siempre planteamos que ahí podían ser los grandes centros de adulto mayor, un centro geriátrico, lo que sea. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero el gimnasio pensábamos entregárselo, digamos, directamente a través de los bienes nacionales a la Municipalidad de San Bernardo. Cuando ya vimos que el asunto se fue por otro lado, entonces nosotros dijimos, la única salida que nos queda es tratar de solicitar de que se transforme en monumento nacional. Bueno, empezamos con esto cuando estaba de alcaldesa aquí, la señora Nora Cueva, y ahí se hizo el primer intento y salió una carta de aquí pidiendo eso y con el apoyo nuestro, que queríamos que eso se declarara monumento nacional. Y se fue trabajando con eso hasta que llegamos ahora con nuestro nuevo alcalde, y él ahora, bueno, volvió a insistir y mandó una nueva carta al Ministerio de Bienes Nacionales
Y se empezó a trabajar en eso. Y además logramos algunos contactos por aquí y por allá, allá, y se empezaron a mover muy re bien. Bueno, y el mes pasado se hicieron 2 reuniones allá, en las que yo participé también allá, y tuvimos la suerte de que por unanimidad fue declarado Monumento Nacional el Gimnasio Ferroviario de la Maestranza San Bernardo. Ahí, bueno, algunos nos hicieron algunas entrevistas al respecto para decir lo que nosotros pensábamos, pero la idea nuestra siempre fue de que el gimnasio ferroviario a la larga pasara a la municipalidad. Pero ahora que es Monumento Histórico Nacional, ¿usted está tranquilo con eso? ¿Está contento? ¿Está feliz? Pero claro, por último hemos logrado una etapa nuestra donde podemos decir, bueno, si no hemos logrado la recuperación física del gimnasio, por lo menos moralmente es del Estado, porque el Estado tiene ahora injerencia, porque resulta que no se puede llegar y modificar las estructuras del gimnasio. Ahora está protegido por el Estado. Entonces, algo hemos logrado. Bueno, ahora el otro logro que queremos, porque hay un compromiso de nuestro alcalde, don Christopher, que comprar el gimnasio. Y a nosotros nos interesaba que se declarara monumento nacional para que bajara los costos del gimnasio. Porque en este momento ellos lo pueden vender como privado en lo que estimen conveniente. Pero resulta de que ahora las contribuciones que se pagan por el gimnasio bajan. Entonces también baja el punto de vista económico del gimnasio. Y esperamos de que las cosas resulten, pues, que la municipalidad logre obtener los recursos y que podamos recuperar el gimnasio y que sea del... Ahora lograríamos el sueño de los ferroviarios, que el gimnasio sea de la ciudad. Eso es lo que queremos. Ahora nosotros los jubilados, con una sala para reunirnos, ¿para qué queremos más? Pues si no vamos a ir a jugar a la pelota, nos va a costar bastante. Pero ya le usábamos el gimnasio hartos años y estamos contentos con eso. Así que... ¿Algo más que le gustaría agregar? ¿Que no le esté preguntando? Bueno, sencillamente decirle de que nosotros los ferroviarios estamos muy contentos con la actuación municipal en general. Sobre todo el alcalde se ha portado bien. Varios funcionarios han trabajado con nosotros y nos han ayudado en hacer cosas. Entonces, personalmente le quiero agradecer al alcalde esa preocupación que ha tenido, especialmente con los ferroviarios. Y con otras cosas, porque lo hemos visto actuar, sabemos que no se puede hacer todo, pero en lo que se ha visto por lo menos le ha resultado bien. Y le quiero dar ese agradecimiento a ustedes que están haciendo ese trabajo y al alcalde por tratar de comprar el gimnasio, y ojalá tenga éxito y podamos seguir trabajando juntos para